¿Alguna vez te has preguntado por qué la Semana Santa tiene un poder tan transformador en la vida de millones de personas alrededor del mundo? ¿Qué secretos ocultos en estos días sagrados podrían cambiar tu vida para siempre? Y si te dijera esto, que la Semana Santa no es solo un recordatorio histórico, sino una llave maestra que puede abrir puertas espirituales, sanar heridas del alma y revelar el propósito divino para tu existencia. ¿Qué pasaría si descubrieras que cada evento, desde la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén hasta su resurrección, contiene lecciones que pueden guiarte hacia una vida plena y llena de esperanza? En este video vamos a adentrarnos en las profundidades de las Escrituras para desentrañar las lecciones bíblicas más poderosas que la Semana Santa nos ofrece. Aprenderás cómo el sacrificio de Jesús no solo cambió la historia de la humanidad, sino que también puede transformar tu realidad actual. Descubrirás secretos ocultos en los relatos bíblicos que te ayudarán a fortalecer tu fe, superar tus luchas y vivir una vida en victoria. Pero eso no es todo. Al final de este estudio, te revelaré una enseñanza que podría ser la clave para desbloquear una bendición especial en tu vida. ¿Estás listo para recibirla? Antes de comenzar, quiero pedirte algo muy importante. Si crees que este mensaje puede impactar tu vida, dale un me gusta a este video. Así, estarás ayudando a difundir la palabra de Dios y permitiendo que más personas reciban estas enseñanzas. Además, si aún no estás suscrito al canal, te invito a unirte a esta comunidad de fe. Juntos, exploraremos los misterios más profundos de la Biblia y fortaleceremos nuestra relación con Cristo. Y ahora, quiero que me dejes un comentario con la frase «paz en Cristo». Este pequeño gesto no solo refuerza tu compromiso con la fe, sino que también nos une como hermanos en Cristo. Prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir podría cambiar tu vida para siempre. No te pierdas ni un solo segundo de este estudio, porque el penúltimo aprendizaje que compartiré contigo podría ser la clave para desbloquear una bendición poderosa en tu vida. ¿Listo? Comencemos. La humildad de Jesús en su entrada triunfal a Jerusalén. Uno de los momentos más icónicos de la Semana Santa es la entrada de Jesús a Jerusalén, un evento que marca el inicio de su camino hacia la cruz. Pero, ¿alguna vez te has detenido a reflexionar sobre el profundo significado detrás de este acto aparentemente simple? En el Evangelio de Mateo 21:1-11, leemos cómo Jesús entró en Jerusalén montado en un burro, mientras la multitud lo recibía con ramas de palma y gritos de «Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor». A simple vista, podría parecer una escena de triunfo y gloria, pero en realidad es una poderosa lección de humildad y propósito divino. Jesús, siendo el Rey de Reyes y el Señor de Señores, eligió entrar en la ciudad montado en un burro, un animal asociado con la humildad y la sencillez. Este acto no fue casualidad. Fue una declaración profética que cumplía lo escrito en Zacarías 9:9. «He aquí, tu rey viene a ti, justo y salvador, humilde, montado sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna». Pero, ¿qué nos enseña esto a nosotros hoy? En un mundo que valora el poder, la riqueza y la ostentación, Jesús nos muestra que la verdadera grandeza no se encuentra en la exaltación propia, sino en la humildad y el servicio a los demás. Él, siendo Dios, se despojó de su gloria para servir a la humanidad. Filipenses 2:6-8. Esta es una lección que desafía nuestras prioridades y nos invita a examinar nuestras vidas. ¿Estamos buscando glorificarnos a nosotros mismos o estamos siguiendo el ejemplo de Cristo, sirviendo a los demás con humildad? Además, la entrada triunfal de Jesús también nos enseña sobre el cumplimiento de las profecías y la fidelidad de Dios.
Cada detalle de este evento fue predicho siglos antes, demostrando que Dios tiene un plan perfecto y que sus promesas nunca fallan. Esto nos da esperanza en medio de nuestras circunstancias, recordándonos que, así como Dios cumplió sus promesas en la vida de Jesús, también cumplirá sus promesas en nuestras vidas. Pero hay un detalle más profundo en esta historia. La multitud que gritaba «Hosana» era la misma que días después gritaría «Crucifícalo». Esto nos lleva a reflexionar sobre la naturaleza voluble de las alabanzas humanas y la importancia de construir nuestra fe no en las opiniones de los demás, sino en la verdad inquebrantable de Dios. ¿Cuántas veces hemos buscado la aprobación de los demás solo para sentirnos decepcionados? Jesús nos enseña que nuestra identidad y valor no provienen de lo que otros piensen de nosotros, sino de quiénes somos en Él. Finalmente, la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén nos recuerda que el verdadero triunfo no siempre se ve como esperamos. Para el mundo, un rey debería entrar en una ciudad montado en un caballo poderoso, rodeado de ejércitos y riquezas, pero Jesús nos muestra que el verdadero triunfo se encuentra en la obediencia al Padre, en el amor sacrificial y en la entrega total. Su entrada a Jerusalén no fue el final de su historia, sino el comienzo de un camino que llevaría a la redención de la humanidad. ¿Cómo podemos aplicar esta lección en nuestras vidas? Te invito a reflexionar. ¿En qué áreas de tu vida necesitas practicar la humildad? ¿Estás dispuesto a seguir el ejemplo de Jesús, sirviendo a los demás, incluso cuando no recibas reconocimiento? La Semana Santa es un tiempo perfecto para renovar nuestro compromiso de vivir con humildad y propósito, recordando que, como seguidores de Cristo, estamos llamados a ser luz en un mundo que necesita desesperadamente el amor de Dios. El lavatorio de los pies, una lección de servicio y amor incondicional. Uno de los momentos más conmovedores y profundamente simbólicos de la Semana Santa ocurre durante la Última Cena, cuando Jesús, el Maestro y Señor, se inclina para lavar los pies de sus discípulos. Este acto, registrado en Juan 13:1-17, no solo sorprendió a los discípulos, sino que también nos deja una lección eterna sobre el verdadero significado del servicio y el amor incondicional. Imagina la escena. Jesús, sabiendo que había llegado su hora, se levanta de la mesa, se quita su manto y con un paño atado a la cintura, comienza a lavar los pies de sus discípulos. Para entender la magnitud de este acto, debemos recordar que en la cultura judía de la época, lavar los pies era una tarea reservada para los siervos más bajos en la jerarquía social. Los caminos polvorientos y las sandalias abiertas hacían que los pies estuvieran sucios y cansados, y esta labor era considerada humillante. Pero Jesús, el Hijo de Dios, no dudó en realizar este acto de servicio. ¿Por qué lo hizo? Porque quería enseñarnos algo que va más allá de las palabras. El liderazgo verdadero se basa en el servicio, y el amor se demuestra con acciones, no solo con discursos. Pedro, uno de los discípulos, inicialmente se resistió. «Señor, ¿tú me lavas los pies?» Juan 13:6. No podía entender cómo su maestro, a quien reconocía como el Mesías, podía rebajarse a realizar una tarea tan humilde. Pero Jesús le respondió: «Si no te lavo, no tienes parte conmigo». Juan 13:8. Esta respuesta nos lleva a una reflexión profunda. Para ser parte de Cristo, para tener comunión con Él, debemos permitir que nos limpie, que nos purifique y que transforme nuestras vidas. El lavatorio de los pies no fue solo un acto simbólico, fue una demostración práctica del amor radical de Jesús. Él no vino para ser servido, sino para servir. Marcos 10:45. Y nos llama a seguir su ejemplo. Porque ejemplo os he dado, para
Que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Juan 13:15. Pero ¿cómo podemos aplicar esta lección en nuestras vidas hoy? En un mundo donde el éxito se mide por el poder, el estatus y la acumulación de riquezas, Jesús nos invita a redefinir lo que significa ser grande. La verdadera grandeza no se encuentra en la posición que ocupamos, sino en la disposición que tenemos para servir a los demás, incluso en las tareas más humildes. ¿Estás dispuesto a lavar los pies de aquellos que te rodean? No literalmente, sino a servirles con amor, sin esperar nada a cambio. Esto puede significar escuchar a un amigo en necesidad, ayudar a un vecino con sus cargas, o simplemente ser paciente y compasivo con quienes te rodean. El servicio no es un acto de debilidad, sino de fortaleza espiritual, porque refleja el carácter de Cristo en nosotros. Además, el lavatorio de los pies nos enseña sobre la humildad y la unidad. Jesús lavó los pies de todos sus discípulos, incluido Judas, quien lo traicionaría horas después. Esto nos muestra que el amor de Cristo no tiene condiciones ni límites. Él nos ama a pesar de nuestras fallas y nos llama a amar de la misma manera. ¿Hay alguien en tu vida a quien te cueste amar o perdonar? La Semana Santa es un tiempo perfecto para reflexionar sobre esto y permitir que el amor de Cristo transforme tu corazón. Finalmente, este acto nos recuerda la importancia de la purificación espiritual. Así como los pies necesitaban ser lavados para estar limpios, nuestras vidas necesitan ser limpiadas constantemente por la gracia de Dios. Jesús nos invita a acudir a Él para ser purificados, para dejar atrás las cargas del pecado y caminar en libertad. ¿Cómo puedes permitir que Jesús lave tus pies hoy? ¿Qué áreas de tu vida necesitan ser limpiadas y renovadas? La Semana Santa es un tiempo de reflexión y arrepentimiento, pero también de esperanza, porque sabemos que a través de Cristo podemos ser transformados. La oración en el huerto de Getsemaní, una lección de entrega y obediencia. Uno de los momentos más intensos y emocionalmente cargados de la Semana Santa ocurre en el huerto de Getsemaní, donde Jesús enfrenta la agonía de su próxima crucifixión. Este pasaje, registrado en Mateo 26, 36, 46, Marcos 14, 32, 42 y Lucas 22, 39, 46, nos ofrece una lección profunda sobre la entrega total a la voluntad de Dios, incluso en los momentos más difíciles. Imagina la escena. Jesús, acompañado de sus discípulos más cercanos, Pedro, Santiago y Juan, se retira al huerto para orar. Sabía lo que se avecinaba: la traición, el dolor, la humillación y la muerte en la cruz. La Biblia describe que Jesús comenzó a sentir tristeza y angustia, Mateo 26, 37, y les dijo a sus discípulos: «Mi alma está muy triste, hasta la muerte», Mateo 26, 38. Estas palabras nos muestran la humanidad de Jesús, su vulnerabilidad y su profundo dolor emocional. Pero lo que sucede a continuación es lo que transforma este momento en una lección eterna para nosotros. Jesús se aparta un poco más y se postra en el suelo para orar. Sus palabras son conmovedoras. «Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú». Mateo 26, 39. Esta oración revela la lucha interna de Jesús. Por un lado, su deseo humano de evitar el sufrimiento, y por otro, su total disposición a obedecer la voluntad del Padre. ¿Qué podemos aprender de este momento? En primer lugar, la oración en Getsemaní nos enseña que es válido sentir dolor, angustia y miedo. Jesús, siendo Dios, no ocultó sus emociones. Esto nos recuerda que, como seres humanos, no tenemos que pretender que todo está bien cuando no lo está. Podemos acudir
a Dios con nuestras luchas, nuestras preguntas y nuestras emociones más profundas. Él nos entiende y nos recibe con amor. En segundo lugar, este pasaje nos muestra la importancia de la oración en los momentos de crisis. Jesús no enfrentó su dolor solo, buscó la presencia del Padre en oración. Esto nos desafía a hacer lo mismo. Cuando nos enfrentamos a situaciones difíciles, ¿acudimos primero a nuestras propias fuerzas o buscamos a Dios en oración? La oración no es un último recurso, es nuestra primera línea de defensa. Pero la lección más profunda de Getsemaní es la entrega total a la voluntad de Dios. Jesús, a pesar de su angustia, eligió obedecer. Sus palabras, no sea como yo quiero, sino como tú, son un modelo de sumisión y confianza en el plan de Dios, incluso cuando no lo entendemos. ¿Cuántas veces nos aferramos a nuestros propios planes, resistiéndonos a la voluntad de Dios porque no coincide con lo que queremos? Jesús nos enseña que la verdadera paz y el propósito se encuentran en la obediencia, no en el control. Además, este momento nos recuerda que la voluntad de Dios no siempre es fácil, pero siempre es buena. Jesús sabía que el camino de la cruz implicaría sufrimiento, pero también sabía que era el único camino para la redención de la humanidad. De la misma manera, cuando enfrentamos pruebas en nuestras vidas, podemos confiar en que Dios tiene un propósito mayor, aunque no lo veamos en el momento. Otro detalle importante es la actitud de los discípulos durante este momento crucial. Mientras Jesús oraba con intensidad, ellos se durmieron. Jesús les dijo: «Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil». Mateo 26:41. Esta advertencia es para nosotros también. En nuestra vida espiritual es fácil distraernos o dormirnos, especialmente cuando las cosas parecen estar bien. Pero Jesús nos llama a estar alertas, a mantenernos en oración y a depender de Él en todo momento. Finalmente, la oración en Getsemaní nos muestra el poder de la comunión con Dios. Después de orar, Jesús se levantó con una determinación inquebrantable. Había recibido la fortaleza necesaria para enfrentar lo que venía. Esto nos enseña que cuando pasamos tiempo en la presencia de Dios, Él nos fortalece y nos prepara para las batallas que tenemos por delante. ¿Cómo podemos aplicar esta lección en nuestras vidas? Te invito a reflexionar. ¿Hay áreas en las que estás resistiendo la voluntad de Dios? ¿Estás dispuesto a decir, como Jesús, no sea como yo quiero, sino como tú? La Semana Santa es un tiempo perfecto para renovar nuestro compromiso de obedecer a Dios, confiando en que su plan es perfecto, incluso cuando no lo entendemos. La crucifixión de Jesús, el sacrificio que cambió la historia. El momento central de la Semana Santa y de toda la historia de la humanidad es la crucifixión de Jesús. Este evento, registrado en los 4 evangelios, Mateo 27, Marcos 15, Lucas 23 y Juan 19, no solo marca el clímax del plan de redención de Dios, sino que también nos deja lecciones profundas sobre el amor, el perdón y el sacrificio. Imagina la escena. Jesús, después de ser traicionado, arrestado, juzgado injustamente y torturado, es llevado al Gólgota para ser crucificado. La crucifixión era una de las formas de ejecución más crueles y humillantes de la época, reservada para los peores criminales. Sin embargo, Jesús, el Hijo de Dios, el único hombre sin pecado, fue colgado en una cruz entre 2 ladrones. ¿Pero por qué tuvo que suceder esto? La respuesta se encuentra en el corazón del mensaje del Evangelio. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. La crucifixión no fue un accidente ni una derrota.
Fue el cumplimiento del plan de Dios para salvar a la humanidad del pecado y la muerte. Uno de los aspectos más impactantes de la crucifixión es la actitud de Jesús durante todo el proceso. A pesar del dolor físico extremo, la humillación y el rechazo, Jesús mostró un amor y un perdón incondicionales. En Lucas 23:34 Jesús ora: «Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen». Estas palabras, pronunciadas en medio de su sufrimiento, nos muestran el corazón de Dios, un corazón lleno de misericordia y dispuesto a perdonar, incluso a aquellos que lo crucificaban. ¿Qué nos enseña esto a nosotros hoy? En un mundo lleno de rencor, odio y división, Jesús nos llama a seguir su ejemplo de perdón. ¿Hay alguien en tu vida a quien necesites perdonar? La Semana Santa es un tiempo perfecto para reflexionar sobre esto y permitir que el amor de Cristo transforme tu corazón. Otro aspecto crucial de la crucifixión es el significado del sacrificio de Jesús. En la cruz, Jesús llevó sobre sí el peso de nuestros pecados, como dice 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Este intercambio divino, nuestro pecado por su justicia, es la base de nuestra salvación. Sin la cruz, no habría perdón, no habría esperanza, no habría vida eterna. Pero la crucifixión también nos enseña sobre el costo del discipulado. Jesús dijo: «Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame». Lucas 9:23. Seguir a Jesús no es un camino fácil. Implica renunciar a nuestros deseos egoístas, cargar nuestras propias cruces y estar dispuestos a sufrir por causa del Evangelio. Sin embargo, también es un camino lleno de propósito y recompensa eterna. Además, la crucifixión nos muestra el poder del amor sacrificial. Jesús no murió por sus amigos, sino por sus enemigos. Romanos 5:8 lo expresa claramente. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Este amor incondicional nos desafía a amar a los demás de la misma manera, incluso a aquellos que nos han hecho daño. Otro detalle importante de la crucifixión es el velo del templo que se rasgó en dos cuando Jesús murió. Mateo 27:51. Este velo separaba el lugar santo del lugar santísimo, y solo el sumo sacerdote podía pasar por él una vez al año. El hecho de que se rasgara de arriba abajo simboliza que a través de la muerte de Jesús, el acceso a Dios está abierto para todos. Ya no necesitamos intermediarios. Podemos acercarnos a Dios con confianza, gracias a la obra redentora de Cristo. Finalmente, la crucifixión nos recuerda que el sufrimiento no tiene la última palabra. Aunque la cruz fue un momento de oscuridad y dolor, también fue el preludio de la resurrección. Como dice Hebreos 12:2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Jesús vio más allá de la cruz y se enfocó en el gozo de la redención que su sacrificio traería. ¿Cómo podemos aplicar esta lección en nuestras vidas? Te invito a reflexionar. ¿Estás dispuesto a tomar tu cruz y seguir a Jesús, incluso cuando el camino sea difícil? ¿Estás viviendo en la realidad del perdón y la libertad que Cristo ganó para ti en la cruz? La Semana Santa es un tiempo para recordar el costo de nuestra salvación y renovar nuestro compromiso de vivir para aquel que dio todo por nosotros. La resurrección de Jesús, la victoria sobre la muerte y el pecado. Si hay un evento que define no solo la Semana Santa, sino toda la fe cristiana, es la resurrección de Jesús. Este milagro, registrado en Mateo 28,
Marcos 16, Lucas 24 y Juan 20, es la piedra angular de nuestra esperanza y la prueba definitiva de que Jesús es quien dijo ser el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Imagina la escena. Después de la oscuridad y el dolor de la crucifixión, el domingo por la mañana, las mujeres que seguían a Jesús fueron al sepulcro para ungir su cuerpo. Pero para su sorpresa, encontraron la tumba vacía. Un ángel les anunció: no está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Mateo 28:6. Este mensaje cambió todo. La resurrección no fue solo un milagro asombroso, fue la confirmación de que Jesús había vencido a la muerte y al pecado. Pero ¿por qué es tan importante la resurrección? En primer lugar, porque valida todo lo que Jesús enseñó y prometió. Él había dicho que resucitaría al tercer día, Mateo 16:21, y lo cumplió. Esto nos da confianza en que todas sus otras promesas también se cumplirán. Como dijo el apóstol Pablo, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. 1 Corintios 15:14. La resurrección es la garantía de que nuestra fe no está en vano. En segundo lugar, la resurrección nos muestra el poder de Dios sobre la muerte. Jesús no solo murió por nuestros pecados, sino que resucitó para darnos vida nueva. Como dice Romanos 6:4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. La resurrección no es solo un evento histórico, es una realidad transformadora que nos invita a vivir en victoria sobre el pecado y la muerte. ¿Qué nos enseña esto a nosotros hoy? En un mundo lleno de incertidumbre, dolor y miedo, la resurrección nos da esperanza. Nos recuerda que, no importa cuán oscura parezca la situación, Dios tiene el poder para transformarla. ¿Estás enfrentando una situación que parece no tener salida? La resurrección de Jesús te dice que hay esperanza, que hay un nuevo comienzo, que la muerte no es el final. Además, la resurrección nos enseña sobre la importancia de la fe. Cuando Jesús se apareció a sus discípulos después de resucitar, les dijo: «Paz a vosotros». Juan 20:19. Estas palabras no eran un saludo casual, eran una declaración de que, a través de su resurrección, la paz verdadera y la reconciliación con Dios eran posibles. Pero esta paz solo se experimenta a través de la fe, como dijo Jesús a Tomás, quien dudó hasta que vio. «Porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron». Juan 20:29. La resurrección nos desafía a creer, incluso cuando no podemos ver. Otro aspecto crucial de la resurrección es su impacto en nuestra vida diaria. La resurrección no es solo un evento que celebramos una vez al año, es una realidad que debe transformar nuestra forma de vivir. Como dice Colosenses 3:1, «Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios». La resurrección nos llama a vivir con una perspectiva eterna, a enfocarnos en las cosas que realmente importan y a dejar atrás las ataduras del pecado y la mundanalidad. Pero la resurrección también nos da un propósito. Antes de ascender al cielo, Jesús les dijo a sus discípulos: «Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo». Mateo 28:19. La resurrección no es solo para nuestro beneficio personal, es un mensaje que debemos compartir con el mundo. ¿Estás cumpliendo con esta misión? La Semana Santa es un tiempo perfecto para reflexionar sobre cómo podemos ser testigos de la resurrección en nuestra vida diaria. Finalmente, la resurrección nos da una esperanza eterna. Como dice 1 Pedro 1:3,
Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. La resurrección no solo nos asegura la vida eterna, sino que también nos da una esperanza viva y activa que nos sostiene en medio de las pruebas. ¿Cómo podemos aplicar esta lección en nuestras vidas? Te invito a reflexionar. ¿Estás viviendo en la realidad de la resurrección? ¿Estás permitiendo que la esperanza de la resurrección transforme tu forma de ver la vida? La Semana Santa es un tiempo para celebrar la victoria de Jesús sobre la muerte y renovar nuestro compromiso de vivir como testigos de su resurrección. Las apariciones de Jesús después de la resurrección, confirmación de su victoria. Después de la resurrección, Jesús no desapareció en silencio. Durante 40 días se apareció a sus discípulos y a muchas otras personas, confirmando que estaba vivo y que su victoria sobre la muerte era real. Estas apariciones, registradas en los Evangelios y en Hechos 1, no solo fortalecieron la fe de los primeros seguidores de Jesús, sino que también nos dejan lecciones poderosas para nuestra vida espiritual. La primera aparición de Jesús después de la resurrección fue a María Magdalena, quien había ido al sepulcro temprano en la mañana. Juan 20, 11, 18. María, llena de tristeza y confusión, no reconoció a Jesús al principio, pero cuando él la llamó por su nombre, ella lo reconoció. Este encuentro nos muestra que Jesús se preocupa por nuestras emociones y que se revela a nosotros de manera personal. ¿Cuántas veces hemos estado tan enfocados en nuestras preocupaciones que no reconocemos la presencia de Jesús en nuestras vidas? La Semana Santa es un tiempo para abrir nuestros ojos espirituales y ver cómo Él está trabajando a nuestro alrededor. Otra aparición importante fue a los discípulos en el aposento alto. Juan 20, 19, 23. Ellos estaban escondidos por miedo a los judíos, pero Jesús se apareció en medio de ellos y les dijo, «Paz a vosotros». Este saludo no era casual. Era una declaración de que, a través de su resurrección, la paz verdadera era posible. Además, Jesús les mostró sus manos y su costado, evidencias físicas de su crucifixión y resurrección. Esto nos recuerda que nuestra fe no está basada en mitos o leyendas, sino en hechos históricos y verificables. Pero quizás una de las apariciones más conmovedoras fue a Tomás, quien había dudado de la resurrección. Juan 20, 24, 29. Tomás dijo que no creería a menos que viera y tocara las heridas de Jesús. 8 días después, Jesús se apareció nuevamente y le dijo a Tomás, «Pon aquí tu dedo y mira mis manos. Extiende tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente». Tomás respondió, «Señor mío y Dios mío». Esta historia nos enseña que Jesús no rechaza nuestras dudas, sino que se revela a nosotros de maneras que fortalecen nuestra fe. ¿Tienes dudas en tu vida espiritual? Jesús está dispuesto a mostrarte su realidad y fortalecer tu fe. Otra aparición significativa fue a los discípulos en el camino a Emaús. Lucas 24, 13, 35. 2 discípulos, desanimados y confundidos, caminaban hacia Emaús cuando Jesús se unió a ellos. Aunque no lo reconocieron al principio, Él les explicó las Escrituras y les mostró cómo todo apuntaba a su muerte y resurrección. Fue solo cuando partió el pan que lo reconocieron. Esta historia nos enseña que Jesús camina con nosotros en nuestros momentos de confusión y desánimo, y que su palabra es la clave para entender nuestras circunstancias. ¿Estás permitiendo que Jesús te hable a través de las Escrituras? Además, Jesús se apareció a más de 500 personas en una ocasión,
1 Corintios 15:6. Esta aparición masiva es una evidencia contundente de la resurrección. No fue un evento privado o secreto, fue un hecho público que cambió la vida de quienes lo presenciaron. Esto nos recuerda que nuestra fe no está basada en experiencias subjetivas, sino en eventos históricos que han sido atestiguados por muchas personas. Pero las apariciones de Jesús no solo fueron para confirmar su resurrección, también fueron para preparar a sus discípulos para la misión que tenían por delante. En Mateo 28, 18, 20, Jesús les dio la gran comisión: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Esta comisión no era solo para los discípulos, es para todos los que creemos en Jesús. ¿Estás cumpliendo con esta misión en tu vida diaria? Finalmente, las apariciones de Jesús nos muestran que Él está vivo y activo en nuestras vidas. Como dijo el ángel a los discípulos en Hechos 1:11, «Varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo». La resurrección no es solo un evento del pasado, es una realidad que nos da esperanza para el futuro. ¿Cómo podemos aplicar esta lección en nuestras vidas? Te invito a reflexionar. ¿Estás permitiendo que las apariciones de Jesús después de la resurrección fortalezcan tu fe? ¿Estás compartiendo esta esperanza con los demás? La Semana Santa es un tiempo para renovar nuestro compromiso de ser testigos de un Salvador vivo. La ascensión de Jesús, el regreso al Padre y la promesa de su regreso. Después de 40 días de aparecerse a sus discípulos y enseñarles sobre el reino de Dios, Jesús llevó a cabo uno de los eventos más significativos de la historia bíblica, su ascensión al cielo. Este momento, registrado en Lucas 24:50-53 y Hechos 1:9-11, no solo marca el final de su ministerio terrenal, sino que también nos deja lecciones profundas sobre su victoria final y la esperanza de su regreso. Imagina la escena. Jesús lleva a sus discípulos al Monte de los Olivos, un lugar lleno de significado espiritual. Allí, después de darles sus últimas instrucciones, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Hechos 1:9. Los discípulos quedaron mirando al cielo, asombrados, hasta que 2 ángeles se les aparecieron y les dijeron: «Varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo». Hechos 1:11. Estas palabras no solo confirmaron la divinidad de Jesús, sino que también nos dieron una promesa que sostiene nuestra fe hasta el día de hoy. Jesús volverá. Pero, ¿qué significa la ascensión de Jesús para nosotros? En primer lugar, es una confirmación de su victoria total. Después de su resurrección, Jesús no solo venció a la muerte, sino que también ascendió al cielo, donde está sentado a la diestra del Padre. Marcos 16:19. Esto nos muestra que su obra redentora está completa y que Él tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra. Mateo 28:18. Como dice Hebreos 1:3, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta en todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. La ascensión es la prueba de que Jesús es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. En segundo lugar, la ascensión nos enseña sobre el papel del Espíritu Santo. Antes de ascender, Jesús les dijo a sus discípulos: «Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo,
y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos 1:8. La ascensión de Jesús no lo alejó de nosotros. Por el contrario, abrió el camino para que el Espíritu Santo viniera y habitara en nosotros. El Espíritu Santo es nuestro consolador, nuestro guía y nuestra fuente de poder para vivir como testigos de Cristo en el mundo. Además, la ascensión nos recuerda que nuestra ciudadanía no es de este mundo. Como dice Filipenses 3:20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. La ascensión de Jesús nos recuerda que este mundo no es nuestro hogar final. Estamos de paso, esperando el regreso de nuestro Salvador. Esto nos da una perspectiva eterna y nos ayuda a no aferrarnos demasiado a las cosas temporales de este mundo. Pero la ascensión también nos da una misión. Antes de partir, Jesús les dijo a sus discípulos: «Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura». Marcos 16:15. Esta comisión no era solo para los discípulos, es para todos los que creemos en Jesús. ¿Estás cumpliendo con esta misión en tu vida diaria? La Semana Santa es un tiempo perfecto para reflexionar sobre cómo podemos ser testigos de Jesús en nuestro entorno. Otro aspecto crucial de la ascensión es la promesa del regreso de Jesús. Los ángeles les dijeron a los discípulos que Jesús volvería de la misma manera que lo habían visto ir. Esta promesa es el fundamento de nuestra esperanza como creyentes. Como dice Apocalipsis 22:20, el que da testimonio de estas cosas dice: «Ciertamente vengo en breve». Amén. Sí, ven, Señor Jesús. El regreso de Jesús no es una fantasía, es una realidad que debemos esperar con anhelo y preparación. ¿Cómo podemos aplicar esta lección en nuestras vidas? Te invito a reflexionar. ¿Estás viviendo con la perspectiva de la ascensión de Jesús? ¿Estás cumpliendo con la misión que Él nos dejó? La Semana Santa es un tiempo para renovar nuestro compromiso de vivir como ciudadanos del cielo, esperando el regreso de nuestro Salvador. El significado del Pentecostés, el poder del Espíritu Santo en la vida del creyente. Después de la ascensión de Jesús, sus discípulos se quedaron en Jerusalén esperando el cumplimiento de la promesa que Él les había hecho, la venida del Espíritu Santo. Este evento, conocido como Pentecostés, ocurrió 50 días después de la resurrección de Jesús y está registrado en Hechos 2. Pentecostés no solo marcó el nacimiento de la Iglesia, sino que también nos deja lecciones profundas sobre el poder del Espíritu Santo en la vida del creyente. Imagina la escena. Los discípulos estaban reunidos en un aposento alto, orando y esperando, cuando de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Hechos 2:4. Este evento fue tan impactante que atrajo a una multitud de personas, quienes escucharon a los discípulos hablar en sus propios idiomas, proclamando las maravillas de Dios. Pero, ¿qué significa Pentecostés para nosotros hoy? En primer lugar, es el cumplimiento de la promesa de Jesús. Antes de su ascensión, Jesús les dijo a sus discípulos: «Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra». Hechos 1:8. Pentecostés es la confirmación de que Jesús cumple sus promesas y que el Espíritu Santo es nuestro ayudador, nuestro consolador y nuestra fuente de poder para vivir como testigos de Cristo.
En segundo lugar, Pentecostés nos muestra la importancia de la unidad en el Espíritu. Los discípulos estaban reunidos en un mismo lugar, en un mismo espíritu de oración y expectativa. Cuando el Espíritu Santo descendió, no hubo divisiones ni competencias. Todos fueron llenos por igual. Esto nos recuerda que como creyentes somos parte de un solo cuerpo y que el Espíritu Santo nos une en amor y propósito, como dice Efesios 4:3-4. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación. Además, Pentecostés nos enseña sobre el poder transformador del Espíritu Santo. Antes de recibir el Espíritu, los discípulos estaban llenos de miedo y confusión, escondidos en un aposento alto, pero después de ser llenos del Espíritu, salieron con valentía a proclamar el Evangelio sin importar las consecuencias. Este mismo poder está disponible para nosotros hoy. Como dice 2 Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Estás permitiendo que el Espíritu Santo te llene y te transforme? Otro aspecto crucial de Pentecostés es la importancia de la proclamación del Evangelio. Cuando el Espíritu Santo descendió, los discípulos comenzaron a hablar en otras lenguas y cada persona los escuchaba en su propio idioma. Esto nos muestra que el mensaje del Evangelio es para todos, sin distinción de idioma, cultura o nacionalidad. Como dice Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Estás compartiendo el Evangelio con los demás? La Semana Santa es un tiempo perfecto para reflexionar sobre cómo podemos ser testigos de Jesús en nuestro entorno, pero Pentecostés también nos recuerda que el Espíritu Santo nos da dones para edificar la iglesia. Como dice 1 Corintios 12:7, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Estos dones no son para nuestro beneficio personal, sino para servir a los demás y glorificar a Dios. ¿Estás utilizando los dones que el Espíritu Santo te ha dado para edificar la iglesia y servir a los demás? Finalmente, Pentecostés nos da esperanza para el futuro. Así como el Espíritu Santo descendió en Pentecostés, Jesús prometió que volvería. Como dice Juan 14:3, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. La venida del Espíritu Santo es un anticipo de la gloria que vendrá cuando Jesús regrese. ¿Cómo podemos aplicar esta lección en nuestras vidas? Te invito a reflexionar. ¿Estás permitiendo que el Espíritu Santo te llene y te guíe? ¿Estás utilizando los dones que Él te ha dado para servir a los demás? La Semana Santa es un tiempo para renovar nuestro compromiso de vivir en el poder del Espíritu Santo y ser testigos de Jesús en el mundo. Amigos, hermanos y hermanas en Cristo, hemos llegado al final de este poderoso estudio sobre las lecciones bíblicas que aprendemos de la Semana Santa. Hoy hemos recorrido un camino lleno de revelaciones, desde la humildad de Jesús en su entrada triunfal a Jerusalén, pasando por el servicio del lavatorio de pies, la agonía en el huerto de Getsemaní, el sacrificio en la cruz, la victoria de la resurrección, las apariciones de Jesús, su ascensión gloriosa y el poder transformador del Pentecostés. Cada uno de estos momentos nos ha dejado enseñanzas eternas que pueden transformar nuestras vidas si las aplicamos con fe y obediencia. Pero antes de despedirnos, quiero hacerte una pregunta. ¿Qué harás con todo lo que has aprendido hoy? La Semana Santa no es solo un tiempo para recordar eventos históricos. Es una oportunidad para renovar nuestra fe,
fortalecer nuestra relación con Dios y comprometernos a vivir como verdaderos discípulos de Jesús. Quiero felicitarte por haber llegado hasta el final de este video. No todos tienen la disciplina y el deseo de profundizar en la palabra de Dios, pero tú lo has hecho, y eso te hace especial. Eres parte de una comunidad que busca crecer en la fe y entender los misterios de la Biblia. Por eso, te pido que dejes un comentario con la frase «Jesús es mi esperanza». Este pequeño gesto no solo refuerza tu compromiso con la fe, sino que también nos une como hermanos en Cristo. Además, quiero recordarte la importancia de compartir este mensaje. Hay muchas personas que necesitan escuchar estas enseñanzas, que necesitan conocer el amor de Jesús y la esperanza que solo Él puede dar. Al compartir este video, estás ayudando a difundir la palabra de Dios y a llevar luz a un mundo que tanto la necesita. Como dice Romanos 10:14, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Tú puedes ser ese mensajero de esperanza. Si aún no estás suscrito al canal, te invito a unirte a esta comunidad de fe. Juntos seguiremos explorando los misterios más profundos de la Biblia y fortaleciendo nuestra relación con Cristo. Cada video es una oportunidad para crecer, para aprender y para acercarnos más a Dios. No te pierdas ninguno. Antes de despedirnos, quiero dejarte con una reflexión final. La Semana Santa no termina aquí. Es un llamado a vivir cada día con la misma pasión, entrega y amor que Jesús demostró en la cruz. Es un recordatorio de que, gracias a su sacrificio, tenemos vida eterna y podemos vivir en victoria sobre el pecado y la muerte. Pero también es un desafío a tomar nuestra cruz cada día y seguirle, sirviendo a los demás y compartiendo su amor con el mundo. Te invito a quedarte unos minutos en silencio después de terminar este video. Permite que la música te lleve a un momento de reflexión y oración. Piensa en todo lo que has aprendido hoy y pregúntale a Dios cómo puedes aplicar estas enseñanzas en tu vida. Él tiene un mensaje especial para ti, una bendición que quiere revelarte. No te apresures, tómate tu tiempo para escuchar su voz. Finalmente, recuerda esto. Jesús está contigo. No importa por lo que estés pasando, Él nunca te abandonará. Como dijo en Mateo 28:20, «He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo». Esta promesa es para ti hoy. Créela, vívela y compártela. Gracias por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos explorando los misterios de la Biblia y fortaleciendo nuestra fe. Que la paz de Cristo esté contigo siempre.